Muy bien, mucha paz, mucha alegría. Disfrutemos siempre las bendiciones que vienen del parte del Gran Padre y del universo. Y gracias al Maestro, gracias a la Ministra Divina, gracias a los ángeles portadores de la verdad que nos entregan estas revelaciones maravillosas. Hemos estado hablando en estas enseñanzas anteriores acerca del inicio del ministerio público del Maestro. En esta oportunidad nos corresponde el tema punto 4 sobre las bodas de Caná. Vamos a ver qué ocurrió, cómo realmente pasaron las cosas, porque la Biblia en esto tiene poca información. Así que mucha paz y vamos a aprender todos de los portadores de la verdad. Para el mediodía del miércoles había llegado a Caná casi 1000 huéspedes, más de 4 veces el número de invitados a la fiesta nupcial. Todos estos habían llegado allí porque habían escuchado de una u otra manera que el libertador de Israel se iba a anunciar como el próximo rey, que este sería el que ocupaba el trono de David, y todos ellos esperaban todo esto, estaban impactados, creían que eso iba a ocurrir como ellos creían. Ojo, ellos creían que el maestro iba a ser como ellos querían, como ellos anhelaban. Pero vamos a ver que las cosas van por otro lado. Era costumbre judía celebrar bodas los miércoles. Las invitaciones habían sido enviadas con un mes de antelación. En la mañana, durante las primeras horas de la tarde, más parecía esta una recepción pública para Yeshua que una boda. Todo el mundo quería saludar a este Galileo por el momento que se estaba volviendo famoso, y era muy cordial con todos los jóvenes y viejos, judíos y gentiles. Maestro lleno de amor. Todos se regocijaron cuando Yeshua consintió en dirigir la procesión nupcial preliminar. Ya estaba Yeshua plenamente consciente de su existencia humana, su preexistencia divina y la condición de sus naturalezas humana y divina, combinadas o fusionadas. Como lo dije en la enseñanza anterior, ya el maestro aquí tenía todo claro. Él vino aquí a aprender, a crecer en estatura y en conocimiento, pero aquí ya tenía una mente clara. Por eso es que nosotros tenemos que buscar la forma de que nuestra mente llegue a una claridad y buscar como la mente del Señor, ser consciente, ser espiritualmente despierto, realmente salir de los temas de Babilonia, de los dogmas de hombres, de iglesias, de cultos, de hombres confundidos, de todo esto que realmente mantienes a la gente enredada. Tenemos que venir a hacer como hizo el maestro, entrar en meditación, buscar en el secreto dentro de nosotros, hablar con el Padre, con la chispa divina, hablar con todos los seres que el Señor permita, sus ángeles también. En este caso ellos son los que están entregando estas portaciones de la verdad, hablar con el ajustador residente que tenemos, hablar con el maestro. Tenemos tantas ayudas del universo para que encontremos este camino, esta luz, este sendero que es la verdad, que es la vida, que es por allí donde debemos andar, y apartarnos de todas estas dogmáticas judeocristianas romanas que ha sido una confusión. Si queremos encontrar la verdad, vengamos al secreto dentro de nosotros, en nuestra mente. Busquemos dentro, no afuera, no más afuera. Entonces, ya estaba Yeshua plenamente consciente de su existencia humana y su preexistencia divina, ¿de acuerdo? Con perfecto equilibrio podía él al mismo tiempo jugar un papel humano e inmediatamente asumir las prerrogativas de la personalidad, de la naturaleza divina. Él sabía lo que en el futuro, esa prerrogativa iba a acontecer, ya lo sabía todo. A medida que pasaba el día, Yeshua se fue haciendo cada vez más consciente de que la gente estaba esperando que realizara algún milagro. Más específicamente, reconocía que su familia y sus 6 discípulos apóstoles esperaban que anunciara su reino venidero en forma apropiada mediante alguna manifestación sorprendente y sobrenatural. Qué malo. Esperar que se hagan prodigios
y manifestaciones sobrenaturales para poder creer en Dios. Eso no debe ser así. Bienaventurado el que cree sin ver manifestaciones, prodigios y tantas señales. Bienaventurado el que cree al Señor, el que cree su mensaje, su palabra, y que cree el verdadero reino que ha enviado el Padre a través de él, el mensaje que ha enviado el Padre a través de él, de su verdadero reino. No estemos esperando prodigios, ni señales, ni maravillas. Dejamos que todo transcursa, todo pase y transcurra pues normalmente, naturalmente, como todo ha estado establecido. No tratemos de forzar al Señor, ni forzar para que haga prodigios, señales y cosas para poder creer en Él. Hay que dejar eso, que falta de respeto hacia el Señor. En las primeras horas de la tarde, María llamó a Santiago y juntos se atrevieron a acercarse a Yeshua para preguntarle si estaba dispuesto a compartir el secreto, si les diría a qué hora, en qué punto, en relación con las ceremonias de la boda, tenía planeado manifestarse con el sobrenatural. Tan pronto como hablaron estas palabras ante Yeshua, vieron que habían provocado su indignación característica. Solo dijo: si me amáis, estad dispuestos a guardar mientras espero la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Sí ve? Aquí él ya los iba desinflando. Y les dijo, y así nos dice a todos los que oyen esta conferencia: si en realidad aman al Hijo de Dios, al verdadero Maestro, al soberano de este universo, el verdadero Hijo del Padre, si realmente lo aman, deben de estar buscando añadiduras, deben de estar haciendo negocio con el mensaje, deben de estar buscando lo que no deben buscar. Más bien vamos a la par con Él y aguardemos mientras que se cumple todo designio del Padre en Él y en nosotros. No estemos adelantándonos a los acontecimientos, esperemos en Él, aguardemos en Él, todo es con paciencia y no seamos incrédulos, no seamos señaladores, criticadores, juzgadores, condenadores. Eso está muy mal. Pero la elocuencia de su reproche se manifestaba en la expresión de su rostro. Esta elección de su madre, más bien esta acción de su madre, mucho desilusionó a Yeshua humano, y mucho le pesó en su propia reacción a la sugerencia de ella que se permitiera una demostración exterior de su divinidad. Era esa precisamente una de las cosas que él había decidido tan recientemente durante su retiro en las montañas. Ya esto se ha compartido en enseñanzas anteriores, de no hacer. Él no iba a hacer eso. Por varias horas María estuvo muy deprimida. Le dijo a Santiago: no puedo comprenderle. ¿Qué significa todo esto? Si ve, la madre que esperaba que él fuera libertador y que se anunciara y con bombos y platillos y todo esto, ya ahí se estaba desilusionando, porque no entendía. Decía: ¿qué significa todo esto? ¿Es que no ha de acabar nunca su extraña conducta? Santiago y Judá trataron de consolar a su madre mientras que Yeshua se retiraba para pasar en soledad una hora, pero regresó a la fiesta y nuevamente se mostró animado y alegre. Tremendo. La ceremonia nupcial proseguía en medio de un silencio de expectativa, pero se terminó sin que el huésped honrado hiciera un gesto ni pronunciara una sola palabra. Todos estaban desilusionados. Pensaban que el maestro iba a ser como ellos querían, pero el maestro no ha venido a hacer la voluntad de los hombres, y mucho menos estos mercaderes de la fe. El Señor vino para hacer la voluntad del gran Padre, lo que tenemos que aprender nosotros también. Entonces se susurró que el carpintero, el constructor de barcas, anunciado por Juan como el libertador, mostraría su poder durante las festividades de la noche, quizá en la cena nupcial. Pero toda esperanza de demostraciones fue borrada de las mentes de los 6 discípulos apóstoles. Cuando los juntó un momento antes de la cena nupcial y con gran intensidad les dijo: no penséis que he venido a este lugar para orar milagros para la gratificación de los curiosos o para convencer a los incrédulos. Más bien estamos aquí para esperar la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Pero al ver María y a los demás, a Yeshua en consulta con los asociados, se persuadieron plenamente de que algo extraordinario estaba por ocurrir, y todos se sentaron a disfrutar de la cena nupcial y de la buena compañía en un ambiente festivo.
El padre del novio había provisto vino abundante para todos los huéspedes e invitados a la fiesta nupcial, pero ¿cómo iba a imaginarse que la boda de su hijo había de convertirse en un acontecimiento tan íntimamente asociado con la esperanzada manifestación del Maestro como libertador mesiánico? Estaba encantado de tener el honor de encontrar al célebre Galileo entre sus huéspedes, pero antes de que la cena nupcial llegara a su término, los criados le trajeron la desconcertante noticia de que el vino estaba acabando. Cuando ya se había acabado la cena formal y los huéspedes paseaban por el jardín, la madre del novio le confió a María que la provisión de vino estaba acabándose, y María con gran confianza le dijo: no os preocupéis, hablaré con mi hijo, él nos ayudará. Así pues, se atrevió ella a hablar a pesar del reproche de unas pocas horas antes, cuando el Señor pues le había dicho a ellos y a todos que esperaran la voluntad del Padre, que Él no estaba allí para hacer prodigios, que Él siempre las cosas que iba a hacer y que estaba haciendo las haría bajo la voluntad y dirección del Padre. Por muchos años María se había dirigido siempre a Yeshua en busca de ayuda para todas las crisis de su vida hogareña en Nazaret, de manera que era tan solo natural que ella pensara en acudir a él en ese momento. Pero esta madre ambiciosa tenía otros motivos al acudir a su hijo primogénito en esta ocasión. Es que ella no desaprovechaba la ocasión a ver cómo le sacaba un milagro al Señor. Él se había comprometido a no orar de esta manera, pero ella vio la oportunidad de sacarle el milagro al maestro, a su propio hijo. Yeshua estaba de pie a solas en un rincón del jardín cuando se le acercó su madre y le dijo: hijo mío, no tienen vino. Y Yeshua respondió: mi buena mujer, a su madre. O sea, ahí le dijo: mi buena mujer. ¿Qué tengo yo que ver con eso? O sea, en realidad el Señor no tenía nada que ver allí. Él no era el que había organizado la fiesta, y Él no era el dueño de la fiesta, ni nada de esto. Él no tenía nada que ver allí. Ahí estaba la mamá. Realmente ahí lo que estaba la mamá era tentándolo. Y eso no se debe hacer, porque Él se había comprometido a no hacer esta clase de prodigios. Por eso le dijo: ¿yo qué tengo que ver en esto, buena mujer? María dijo: pero yo creo que tu hora ha llegado. ¿No puedes tú ayudarnos? Yeshua replicó nuevamente: declaro que no he venido para hacer las cosas de esa manera. ¿Por qué me atribuláis otra vez con estos asuntos? Entonces, quebrantada en lágrimas, María le suplicó: pero hijo mío, yo les prometí que tú nos ayudarías. Por favor, ¿no querráis hacer algo por mí? Tremendo, mire la situación en la que la propia madre pone al maestro. O sea, como que lo debes hacerlo, tienes que hacerlo. Y pues allá en el fondo ella esperaba algo, alguna manifestación. Ella esperaba, ella estaba allí pendiente. Habló Jesús entonces: mujer, ¿qué tienes tú que ver con hacer tales promesas? O sea, como quien dice: ¿para qué te pones a prometer algo y me comprometes a mí? Recuerda que todavía no ha llegado mi hora y yo estoy en la voluntad de mi Padre. Él le dice: cuídate de no volverlas a hacer. Debemos en todas las cosas esperar la voluntad del Padre que está en el cielo. Mire cómo el Señor le está aclarando aún a su propia madre en la carne todo eso. Entonces, si el Señor lo aclara, pues obviamente nosotros, sus discípulos que estamos en estas revelaciones, también lo aclaramos. Hay que sujetarse a la voluntad del Padre. Aún el mismo Maestro lo hacía. No quebrantar sus leyes. María, la madre de Yeshua, estaba desesperada, estaba aturdida al verla parada frente a él, inmóvil, con el rostro bañado en lágrimas. El corazón humano de Yeshua se inundó de compasión por la mujer que le había dado el ser en la carne, la que había sido pues usada para que él naciera allí. E inclinándose hacia adelante, apoyó tiernamente la mano sobre su cabeza, diciéndole: basta, basta, madre, no llores por mis palabras aparentemente duras, porque no te he dicho muchas veces que he venido solamente a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Con cuánta alegría haría yo lo que me pides si fuera parte de la voluntad de mi Padre. Y Yeshua se detuvo de pronto, vacilando. María pareció percibir que estaba sucediendo algo.
le arrojó impulsivamente, o se arrojó pues impulsivamente en los brazos y al cuello y lo besó y corrió hasta donde estaban los criados diciendo: lo que mi hijo os diga, hacedlo, eso haréis. Pero Yeshua no dijo nada. Se daba cuenta de que él ya había dicho, o más bien había deseado demasiado. María danzaba de júbilo, no sabía cómo se produciría el vino, pero confiaba en que finalmente había persuadido a su hijo primogénito a afirmar su autoridad, atreverse a manifestarse y reclamar su posición y exhibir su poder mesiánico. Tremendo, ¿no? La propia madre no entendió al maestro. La propia madre no entendía a lo que el maestro realmente había venido. La propia madre que es la que más comprende a un hijo y no logró entender. Entonces, por eso cuando uno también en este conocimiento imparte de estas revelaciones y muchos no entienden, no comprenden, pues imagínense, ni la propia madre en la carne del maestro que lo tuvo, que él creció junto con ella y todo, y estuvieron allí como madre e hijo durante todos esos tiempos y no entendía, ahora mucho menos va a entender a alguien que se le está llevando estos mensajes de revelación, de quinta revelación y quinta dimensión en este tiempo. Por eso es que hay que tener mucha compasión y mucha paciencia con la gente que no entiende, porque ellos todavía no están preparados para esta clase de diálogos. Entonces tenemos que tener paciencia. Atreverse a manifestarse y a reclamar su posición y a exhibir su poder mesiánico, y debido a la presencia y a la asociación de ciertos poderes y personalidades universales que todos los allí presentes ignoraban. Es que ahí estaba una cantidad de legiones, ya hemos hablado de esto en conferencias anteriores, de ángeles poderosos que acompañaban al maestro en su ministerio público y su obra aquí en la tierra. Entonces ellos ignoraban completamente que allí estaban ellos. Ella no habría de ser defraudada. Bueno, de todas maneras el maestro tuvo compasión y se le iba a cumplir el deseo, porque el maestro sí hacía algo cuando él sentía que alguien pues como que le rompía el corazón, como que alguien estaba en esta situación. Entonces allí la compasión hacía que los ángeles obraran y hicieran el milagro. Realmente eran los ángeles los que iban a obrar aquí. El vino que deseaban María y que Yeshua, el Hijo Dios hombre, humana y compasivamente también había deseado, se estaba produciendo. El maestro lo deseó y los ángeles obraron y se estaba comenzando a producir ese vino. Había allí cerca 6 grandes vasijas de piedra llenas de agua con capacidad para unos 80 litros cada una. El agua estaba destinada a las ceremonias finales de purificación de la ceremonia nupcial. La conmoción de los criados alrededor de estas enormes vasijas de agua bajo la atareada dirección de su madre atrajo la atención de Yeshua, que al acercarse observó que estaban vertiendo vino en jarras de las ánforas del agua. Mire que el Señor ahí realmente no hizo nada. Notemos que el Señor no hizo nada, simplemente tuvo un buen deseo del corazón y quiso pues ser compasivo con su madre, que era la que estaba pidiendo esto, pero Él no hizo ahí ninguna obra. Ahí los que obraron fueron los ángeles. Gradualmente Yeshua se fue dando cuenta de lo que estaba sucediendo. De entre todas las personas que estaban presentes en la fiesta matrimonial de Caná, Yeshua era el más sorprendido que estaba. O sea, él se sorprendió, llegó un momento en que se sorprendió de que esa agua que estaba en esas tinajas se estaba convirtiendo en vino. Realmente él fue uno de los más sorprendidos. Otros habían esperado que él obrara un prodigio, pero eso era precisamente lo que se había propuesto no hacer. Y recordó entonces el Hijo del Hombre la admonición de su ajustador del pensamiento personalizado en las montañas. Recordó que el ajustador le había advertido acerca de la incapacidad de todo poder o personalidad de privarlo de su prerrogativa creadora de ser independiente del tiempo. En esta ocasión, los transformadores del poder, los seres intermedios y todas las demás personalidades requeridas estaban reunidas junto al agua y a los otros elementos necesarios, y en presencia del deseo
expresó del soberano creador del universo. No había forma de evitar la aparición instantánea del vino. Este acontecimiento se confirmaba doblemente, pues al ajustador personalizado había significado que la ejecución del deseo del Hijo no presentaba en modo alguno una controversión de la voluntad de su Padre. ¿Qué fue lo que pasó allí? Él simplemente tuvo compasión de la madre y lo que ella había prometido, y pues de pronto deseó ayudar, pero no fue que él fue y convirtió el agua en vino él directamente, sino que sus ángeles, al ver la compasión de este maravilloso Padre Yeshua, al ver la compasión que él tenía, ellos obraron a favor de él. Pero no es que él haya hecho como tal el milagro. Fueron aquí los ángeles, de tal manera que el mismo maestro quedó sorprendido. Pero este no fue en ningún sentido un milagro. No se había modificado, abrogado ni trascendido ninguna ley de la naturaleza. No sucedió nada sino la abrogación del tiempo en asociación con la acumulación celestial de los elementos químicos que se requieren para la elaboración del vino. O sea, como en otras palabras, como que todo se vio allí, como que unir todos los elementos y simplemente hubo una aceleración del tiempo. Eso fue lo que pasó. En Caná, en esta ocasión, los agentes del Creador hicieron vino tal como lo hacen mediante procesos naturales ordinarios, excepto que no lo hicieron independientemente del tiempo, con la intervención de las agencias sobrehumanas en cuanto a acumular en el espacio los ingredientes químicos necesarios. Además, era evidente que la realización de este llamado milagro no era contraria a la voluntad del Padre del Paraíso, pues de otra manera no hubiera ocurrido, ya que Yeshua se había sometido en todas las cosas a la voluntad del Padre. O sea, aquí lo que ocurrió fue que el Gran Padre lo permitió, como ya lo expliqué, porque no afectaba el compromiso que el maestro había hecho. Y el maestro directamente no hizo esto que llaman milagro de convertir el agua en vino. Obraron los ángeles por voluntad del Padre y no comprometieron en nada lo que el Señor había prometido. Cuando los criados llevaron este nuevo vino y se lo ofrecieron al padrino, al maestro de ceremonias, y cuando lo hubo probado, se dirigió al novio diciéndole: es costumbre servir el buen vino primero, y cuando los huéspedes han bien bebido, ofrecer el fruto inferior de la vid, pero tú has guardado el mejor vino para la culminación de la fiesta. María y los discípulos de Yeshua, muchos se regocijaban ante el supuesto milagro, que pensaban que Yeshua había llevado a cabo intencionalmente, pero Yeshua se retiró a un rincón solitario del jardín y se puso a meditaciones serias durante breves momentos. Finalmente decidió que el episodio estaba más allá de su control personal bajo las circunstancias en que se produjo, y no siendo adverso a la voluntad del Padre, era inevitable. Cuando apareció nuevamente entre los invitados, todos lo contemplaron con temor. Todos creían en él como el Mesías. Imagínense, ya lo veían como el Mesías. Pero Yeshua estaba dolorosamente perplejo, sabiendo que creían en él solo debido al suceso extraño que inadvertidamente habían presenciado. O sea, como quien dice, creen en mí porque vieron este supuesto milagro, todo esto. Entonces ya lo vieron con respeto y con admiración simplemente porque ocurrió esto. Por eso es que al maestro mejor creerle su palabra, su mensaje, no porque ocurran milagros o prodigios. No, vamos a buscarle, como se dice en alguna parte, bienaventurado el que cree sin ver. De nuevo se retiró Yeshua a la azotea de la casa para meditar sobre los sucesos que acababan de pasar. Ya comprendía Yeshua plenamente que debería mantenerse continuamente en guardia para que sus sentimientos de simpatía y lástima no produjesen una repetición de episodios de esa naturaleza. Es que ese es el tema. Él sentía compasión, y cuando él sentía compasión, por eso cuando habían sanidades en las personas y así en muchas personas, y cuando habían esa cuestión de milagros, es porque él sentía esa compasión. Entonces, al sentir esa compasión, los ángeles obraban, porque los ángeles estaban muy con él, trabajaban muy con él. Entonces, los ángeles y todos estos seres, estas huestes celestiales divinas, al ver la compasión del Señor, obraban en ese milagro. Pero ni el mismo Señor muchas veces hizo milagro, simplemente era cuando él sentía lástima o compasión que ellos obraban. Sin embargo, muchos eventos semejantes ocurrieron antes de que el Hijo del Hombre se despidiera definitivamente de su vida mortal en la carne. Y esto es lo que estoy contando.
Estas manifestaciones de milagros y así ocurrieron por la compasión de Él y sus ángeles celestiales que estaban allí acompañándolo en esta misión en la carne, en la tierra. Entonces obraban porque el Padre pues también lo permitía, pero Él había hecho un compromiso de no realizar esta clase de manifestaciones. Bueno, mucha paz. En un punto siguiente hablaremos del regreso a Capernaum. Y recordemos siempre, mucha paz, mucha alegría, mucho gozo, y siempre confiemos en el verdadero Padre, que es el verdadero amor, en el cual no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor, la incredulidad, la duda y todo lo que no conviene para nuestras vidas. Haya paz, armonía. Gracias, gracias, gracias.